Un saludo en este día para todos mis hermanos, para toda la comunidad en general, esperando que sea de grande gozo poder compartir la palabra de Dios en este día. Entonces vamos a leer Evangelio de San Mateo, capítulo 13, verso 24 al 30, que dice así la palabra de Dios. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Amén. Oremos, que sea Dios hablándonos a través de esta palabra. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos honrarte, queremos adorarte. Y queremos darte gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos en este día. Queremos, Dios, que tú nos hables a través de esta enseñanza, que hable al público, hable a todos en general, supliendo así la necesidad espiritual que cada uno tenemos delante de tu presencia, oh Dios. Por lo cual rogamos que esta palabra siga tocando mentes y corazones. Que esta palabra siga transformando vidas. Que esta palabra siga llegando profundamente a muchas familias. Dios, gracias por tus bondades. Gracias por tu palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. En este evangelio lo hemos venido hablando, que habla sobre el reino de Dios. Y Dios siempre está haciendo referente a lo que es la vida cristiana, lo que es el evangelio y lo que es la iglesia. Lo que sucede dentro y fuera de la iglesia, todo está aquí escrito. Y en esta parábola, el Señor Jesús está haciendo referencia a lo que sucede en una iglesia. En una congregación, ¿por qué hay problemas? ¿Por qué hay tantas falencias? Ninguna iglesia, como lo hemos dicho anteriormente, es perfecta. ¿Y saben ustedes por qué? Porque somos humanos, porque somos pecadores. Porque somos personas que a veces, si no entendemos la palabra de fondo, pues más errores cometemos. Y aún entendiendo la palabra, aún así cometemos errores. ¿Y quién es la persona que hoy pueda decir: yo no cometo errores? ¿Quién es la persona que hoy pueda decir: hoy estoy bien delante de Dios? No he cometido un solo pecado. Sería una mentira expresar esa palabra y sería una actitud de orgullo y vanidad, porque todos ante el Señor hemos fallado. El Señor Jesús, cuando habla de la cizaña, habla de un problema dentro de la iglesia. ¿Cuál es el peligro de la cosecha en las que habla el Señor Jesucristo? En las iglesias hay creyentes verdaderos y falsos, en las cuales debemos ser cuidadosos de nuestro juicio, porque solo Cristo está calificado para hacer la separación final. Aquí nosotros no podemos decir a quién sacar y a quién entrar. Los cristianos no podemos decidir sobre una persona que está haciendo de cizaña o que le está haciendo mal a la iglesia. No la podemos sacar.
y mucho menos la podemos condenar o juzgar, porque el que decide sobre todos estos asuntos le corresponde al Señor. Si usted empieza a juzgar, puede dañar algunas de las plantas buenas, pues son personas que están en Cristo, pero pueden estar débiles en el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, si echamos a una persona que está causando mal en la iglesia, podemos estar echando a otros que no tienen que ver con el problema. ¿Por qué? Porque si yo le digo, fulana de tal o fulano de tal, no venga más aquí porque usted está causando mal a la iglesia, los demás, ¿cómo van a reaccionar? Van a decir, está mal, ¿cómo así? ¿Cómo le ocurre que va a echar a esa persona? Entonces ahí es donde se arranca también el trigo. Y eso no se debe hacer. Por lo tanto, el Señor Jesús en su parábola aconseja que no debemos arrancar la cizaña en medio del trigo o el cultivo. Es decir, no debemos sacar a las personas que hacen mal dentro de la congregación por más que lo deseemos. Uno quisiera darle unas bofetadas al hermano o a la hermana que está dando mal testimonio. Uno quisiera sacarlo de la iglesia, pero no debe, ni por ética, ni por conciencia, y mucho menos por lo que el Señor Jesús dijo. ¿Sí? Por eso es que en una iglesia hay de todo. Pero usted y yo debemos preocuparnos es por mejorar, por tener una buena relación con Dios y con la gente. Es lo que nosotros nos debemos preocupar. Pero si usted se preocupa cómo andan los demás, cómo viven los demás, qué hacen los demás, usted descuida su propia vida espiritual. Así que si los demás hacen mal, ese demás responderá ante el Señor. Si yo hago mal, yo respondo delante de Dios. Por lo tanto, como sé que yo tengo que velar por mi vida espiritual, por eso se hace necesario estar muy pendiente por mi parte. A los demás se le aconseja, se le exhorta, se le habla a la luz de la Biblia, se le enseña, se le instruye, en fin, mil cosas que a veces uno como pastor quiere hacer con la gente. Pero si aún así no practica, si aún así no mejora, ¿de quién es la responsabilidad? De la persona que no lo vive. Entonces, que Dios nos ayude a vivir el verdadero evangelio. ¿Cómo está compuesto el reino de Dios según esta parábola? El que siembra la semilla es Jesucristo. El campo es el terreno del mundo. Las buenas semillas de trigo son las personas que obedecen las leyes del reino de Dios en la iglesia. Las cizañas son los falsos hermanos o cristianos. El que siembra la cizaña es el diablo por medio de personas que le obedecen. La siega es el día del juicio o el fin del siglo. Los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Miremos verso 36 al 43, que ahí Jesús explica lo que acabo de decir. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, la iglesia. Y la cizaña son los hijos del malo, o sea, los falsos cristianos. El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro
y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos preste mucha atención lo que es el verdadero reino de Dios. ¿Cómo está compuesto el reino de Dios? Y mire que en toda esta composición está la cizaña. Y que el Señor dijo, no la arranque, no la saque, solamente el Señor se va a encargar de hacerlo en el día final, en el día del juicio. Alabado sea el Señor. Seguimos. Entonces, ¿cómo está compuesto el reino de Dios según esta parábola? En primer lugar dijimos, el que siembra la semilla, que es Jesucristo. Recordemos que la buena semilla es la palabra de Dios, en las cuales cuando se predica el evangelio está incluido Cristo y su reino, por lo que muchas personas no oyen ni entienden, pero los que son escogidos por Dios entienden el mensaje completamente. En alguna vez cuando yo leí esta parábola, pensaba que era mi responsabilidad completa en que yo tenía que forzar a la gente a que conociera el evangelio. Y un día el Señor me llamó la atención y me dijo, no presione a la gente. No trate de obligarnos. Por allá una cita que está en Joel, en Oseas, que dice, y tú, hijo de hombre, no reprendas a hombre. Porque yo a algunos como que los regañaba, como que los exhortaba por ser tan malos, por ser tan egoístas, por ser tan pelietas. Yo les hablaba así fuerte. Y el Señor un día me llamó la atención por medio de un sueño y me puso a leer ese pasaje. Entonces entendí que no debía predicar de esa manera, porque realmente quien hace la obra es el Señor Jesucristo. Y esto de evangelizar no depende de mí en plenitud, sino que depende de Dios. Claro, yo debo hacer un trabajo cumpliendo una instrucción del Señor. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Y predicar el evangelio, ¿sí? Pero quien está sembrando la semilla es el Señor Jesucristo. Y Él es el que hace que la semilla se riegue por todas partes, y para eso nos tiene a nosotros, para que hagamos obviamente esa tarea juntamente con Él. Segundo, ¿cómo está compuesto el reino de Dios según esta parábola? El campo es el terreno del mundo. En todas partes se predica el evangelio y muchas personas saben casi en todos los idiomas del mundo, por lo que tanta gente son conscientes que la predicación del evangelio es una realidad en el mundo. Y en todas las religiones tienen la información de que el Señor Jesucristo muy pronto vendrá por un pueblo que esté listo para partir hacia el cielo, con estas vestiduras blancas. Pero lamentablemente muchos han oído el mensaje, pero no le prestan atención, ya que sus acciones nos dicen que no les interesa prepararse para aquel día. Quien no estén preparados no serán arrebatados al cielo cuando Jesucristo venga por su iglesia, pues muchos ignoran el mensaje de Dios. Muchos no creen que esto va a suceder. Muchos piensan que lo que decimos los cristianos es mentira, que es ideología, que es simplemente religión, que es filosofía, que es invento de nosotros. Muchos piensan eso. Pero creo que usted y yo, incluyendo nuestras familias, le hemos hablado del evangelio y le hemos dicho
lo que puede suceder y lo que va a suceder en el mundo y lo que está sucediendo, cuando miramos las noticias, nos damos cuenta que Dios está cumpliendo su palabra. Y cada cosa que está pasando en el mundo, ahora están anunciando otra pandemia más fuerte. ¿Eso qué significa? Dios está alertando. Dios está diciendo, yo puedo paralizar el mundo. Así como lo paralizó la vez pasada con ese COVID. Imagínense y eso que dio como pie para que los que hacen mercado, o más bien los que venden el mercado, pudieran abrir y poder nosotros acudir a ello. Pero ¿qué tal donde la cerrada fuera plena? Creo que solo los del campo podrían sobrevivir un poco más, porque allá hay que comer, al menos hay agua. Hermanos, Dios tiene todo bajo su control, aunque parezca que el diablo está haciendo diabluras. Y Dios permite o no permite, porque Dios, su palabra se cumple. Y como dice en el mismo evangelio de Mateo, que lo vamos a ver más adelante, dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, lo que el Señor está diciendo a través de esta parábola es que el mensaje se está dando a los campos, es decir, al mundo. Y vemos que aún las religiones falsas se esmeran por hablarle a la gente de la venida de Cristo, excepto aquellos que no creen en Cristo. Porque esa doctrina de testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios y por lo tanto no lo esperan. Ellos predican es otra cosa. Ellos predican es un reinado eterno sobre la tierra. Pero eso no es tan así. Entonces, el campo es el mundo y nosotros debemos sembrar en esos campos. Debemos seguir trabajando sobre esos campos para que las semillas se sigan extendiendo. Jesucristo nos ha usado a nosotros, porque somos su cuerpo, en las que llevamos la semilla, la palabra de Dios, a los campos. No sé qué va a pasar con nuestras familias que no le prestan atención. ¿Qué va a pasar con los cristianos que no le prestan atención al mensaje de Dios? ¿Qué irá a pasar? Tercero, ¿cómo está compuesto el reino de Dios según esta parábola? Las buenas semillas de trigo son las personas que obedecen las leyes del reino de Dios en la iglesia. La iglesia es el trigo. Amén. Pero dentro del trigo hay un problemita. Está la cizaña. Estuve averiguando sobre la cizaña y es una matica que dice que tiene más de 1 metro, pero que se arraiza con otras plantas. Por eso es que cuando se va a arrancar no se puede, porque arranca el trigo en este caso. Y es parecido al trigo. Y en otras palabras está camuflada. Como pasa en el ejército, cuando presta servicio, habían unos que no eran de la buena, sino de los que estaban al margen de la ley, pero estaban involucrados ahí. Se veían como un soldado corriente. ¿Cuándo se daba uno cuenta que no era de los nuestros? Cuando se volaba con arma y con todo. Entonces hay infiltrados. Y en la iglesia hay infiltrados. Pero también dice que esta cizaña bota un polvillo como harina que es venenosa. O sea, por algo el Señor habla del trigo y la cizaña. Entonces la cizaña es venenosa. Bien. Pero estamos hablando de la buena semilla
de trigo, que son las personas que obedecen las leyes del reino de Dios. Por eso es que en toda congregación siempre vamos a ver de personas dispuestas a servir en la obra. Como también en toda congregación vamos a encontrar personas, no falta el que se duerme en la iglesia. No falta el que no está a favor en la iglesia. No falta el que está sirviendo de cizañero dentro de la iglesia. Siempre, en todas las congregaciones que yo he estado, siempre encuentra uno eso. Por eso nosotros debemos mirar muy bien qué hacemos y qué decimos, cómo vivimos. Y eso va a ser difícil. A mí hay personas que me dicen, pastor, allá en el campo alguna vez una persona se atrevió a decirme, hermano, eche esa persona que está dando mal testimonio. ¿Y usted está seguro de lo que me está diciendo? Sí, porque es que mire cómo dice, cómo hace, habla, es chismosa, es esto, es aquello, y me describe todas las cosas feas de esa persona. Le dije, yo lo sé, pero ¿sabe una cosa? Yo no debo hacer eso. Yo no debo hacer eso. ¿Y sabe por qué? Porque si yo echo a esta persona, saco a más de uno que es familia. Porque los primeros en brincar son la familia. Entonces no debo hacer eso. Entonces, como cristianos, como iglesia, solamente debemos estar presentes y atentos en obedecer, como dice Dios en su palabra, sobre el reino de Dios. Si somos iglesia del Señor, debemos actuar como tal. Mejorar cada día. Decirle a Dios que nos ayude a mejorar. Decirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera a veces de ver las cosas, que uno a veces tiende a juzgar siempre lo malo que el otro hace, pero muchas veces no vemos lo bueno del otro. Y aunque una persona sea mala, también tiene cosas buenas. Y en la iglesia, aunque muchos cristianos tratemos de servir y de hacer lo correcto en todo lo posible, siempre encontrará un error. Entonces, ¿para qué nos ponemos a señalarnos de los unos a los otros si somos iglesia del Señor? Si usted se cree trigo, entonces sea trigo. Pero si está camuflado como parecido al trigo, que no es trigo, sino es cizaña, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué eres tú? ¿Cizaña o trigo? No responda, solamente responda en su corazón. ¿Qué seré yo? Nos queda como la inquietud, ¿no? ¿Qué seré yo, trigo o cizaña? Dios nos ayude. Toda persona que de verdad se entrega a Jesucristo y decide, ¿cuántos están seguros de eso? Falsos hermanos, en nada para el desarrollo de la iglesia. Personalmente, y como les digo, y no es solamente en esta o en cualquier otra de aquí, donde yo he estado siempre. ¿Y cómo sabe uno? Cuando cada rato está, pero es que la iglesia no crece. Eso como que se va a acabar. Y esa persona está dentro de la iglesia. Entonces uno dice, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Quiere que se acabe la iglesia? ¿O quiere que crezca? Yo sé que los que son trigo siempre van a decir, no, nuestro anhelo es que crezca. Pero hay falsos. Ahora, la cizaña puede estar también metida en las falsas profecías, porque por medio de esas falsas profecías, o falsas lenguas, o falsos enseñanzas, tuercen o tratan de torcer a los demás, y tratan de dañar a otros.
La persona que sirve de cizaña dice, a mí no me gusta como el pastor hace las cosas. Es que miren, la iglesia no crece porque el pastor no hace nada. ¿Sí? Y siempre están como en ese son. Esa iglesia se va a acabar. Y yo dice, pero si esa persona también está dentro de la iglesia, ¿por qué desea que se acabe? Alguna vez le dije a alguien, la iglesia no se acaba a menos que Dios así lo decida. Pero la iglesia del Señor continúa. ¿Sí? Que hayan más pocos de los que normalmente se veía de pronto. Y eso pasa en toda iglesia. Mire, yo llegué a conocer una iglesia de la Interamericana que habían como 100 personas y de un momento a otro quedaron 7 personas. Por problemas, por cosas. Pero esa iglesia se volvió a levantar. Porque esas 7 personas que quedaron, una pareja salió como líderes. Y esos se encargaron de levantarla. Bueno, con la ayuda del Señor. Pastor, eso dijo el pastor Edgardo, donde él estaba, habían 200 personas. Era una iglesia de 200 personas. Hubo un problema. Y quedaron 7. Y quedaron 7. Digo, yo viejito, quedaba 8 y todos de edad. Lo más... Puros viejitos. Viejitos, sí. Le agarré y yo, puros viejitos, quedamos 7. Para que se dé cuenta que el problema no es solo aquí. Sí, él lo estaba comentando eso. El problema pasa en todas partes. Entonces no estemos en la expectativa qué va a pasar con la iglesia, sino estemos en la expectativa, vamos adelante como cristianos y vamos a crecer. A lo menos crezcamos espiritualmente. Que si crecemos espiritualmente contaminamos a otros y en algún momento otros empiezan a unirse. Dios nos ayude. ¿Qué eres, trigo o cizaña? Una persona cizañera lo que hace es sembrar disensión o enemistad y se mete en lo que no debe. Cizaña significa vicio que se mezcla entre las buenas acciones o costumbres. También cualquier cosa que hace daño a otra, maleando o echándola a perder. Hay personas que pareciera ser cristianos, pero a la verdad son falsos hermanos que no quieren que la iglesia crezca. Estas personas son las que hacen caso más al diablo que a Dios. ¿Es usted una persona cizañera? Si lo es, debe arrepentirse antes que sea demasiado tarde. ¿Cómo está compuesto el reino de Dios? Según esta parábola, en quinto lugar, el que siembra la cizaña es el diablo por medio de las personas que le obedecen. El diablo usa a las personas de manera infiltradas dentro de la iglesia para tratar de desestabilizar la misma. Por tanto, toda persona que piensa que dentro de la congregación todos son sanos, no es tan así. Siempre habrán personas usadas por el diablo para hacer daño. Estas personas son las que hacen caso más al diablo que a Dios. ¿Qué sucede? Nosotros debemos tener mucho cuidado. En una ocasión me pasó una cuestión curiosa. Estaba haciendo un estudio bíblico con un grupo y dentro de ese grupo yo lideraba el grupo. Se llamaba La Peña, así se llamaba el grupo. Y habíamos personas de nuestra iglesia y de otra iglesia. Y había una hermanita que llegó, yo hacía las calificaciones de las tareas y de las llegadas, del tiempo. Y la hermanita miraba la calificación y me miraba a mí y me dice, hermano, esto está mal, usted me está bajando notas. ¿Y por qué?
y comienza a alegarme y a pelear frente al grupo. Entonces yo me quedé como observándola y algo me decía que no era ella. Y yo la miré así fijamente un buen rato y de pronto mentalmente yo oré y dije, Señor, si esta es obra del diablo, que enmudezca. Cuando hice esa oración, esta persona volvió y agachó a mirar la calificación y de pronto hizo así. Yo dije, creo que se le abrieron los ojos y vio que la calificación estaba correcta. Entonces pude percibir que a veces el enemigo usa a las personas, y no importa que sea cristiano, para decir o hacer cosas que no debe hacer. Pero ahí quería formarme un problemón por eso. Quería desestabilizarme y hacerme quedar mal con los demás. Por eso es que cuando uno habla con una persona, ojo, no todo es de la persona. A veces el diablo usa a las personas. Y si no, ¿por qué en algún momento cuando Jesús dijo que de cierto el Hijo del Hombre va a morir en la cruz? Y Pedro se levanta y dice, Señor, que no le acontezca tal cosa. Y el Señor le dice, quítese de aquí, Satanás. O sea, que no estaba hablando Pedro, sino Satanás por medio de Pedro. ¿Y Pedro quién era? Un servidor de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, hay que tener cuidado, porque a veces el enemigo, sin darse uno a veces cuenta, lo puede estar usando. Así que tenga cuidado y no caigamos en las trampas de Satanás. Ahora, no solamente es el diablo, recuerde que hay otro enemigo, otros dos. ¿Cuáles son? El mundo y la carne. El mundo que le dice, eso mejor no haga tal cosa, eso haga aquello. ¿Para qué lee la Biblia? No, que se aloca leyendo la Biblia. Eso es lo que a veces usan para decirle a un cristiano. Y la carne dice, oh, la verdad, como que tengo pereza de leer. Y lo que dijo Julián es tal como que es cierto. Y como que trabajan psicológicamente a una persona. Como cristianos debemos ser completamente firmes, confiados en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Debemos siempre saber. Ahora, he conocido personas que nunca leen la Biblia y son locas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es por leer la Biblia. El problema es porque hay un problema espiritual o físico, no sé, depende de la situación. Pero no es por leer la Biblia. Ahora, que una persona se ponga a leer la Biblia y lea Apocalipsis, Ezequiel, Daniel, que tiene mucho simbolismo, y lo tome literal, si eso puede confundir. Porque hay que saberla entender. Para eso hay que acudir a una persona que sepa la interpretación. Porque como me dijo una vez una mujer, digo, uy, pero es que miren ese libro de Ezequiel, habla de unos fenómenos tan terribles, y yo no entiendo nada de eso, me pone como mal. Y pues no lo lea, porque si usted no lo entiende, no lo lea. Más bien esperemos el momento, le explicamos palabra por palabra qué quiere decir los 10 cuernos y las 7 cabezas. Y la mujer y el dragón, ¿sí? Todo eso que está en Apocalipsis y en los otros libros. Entonces hay que tener cuidado de no entrar a confusiones y de no dejarse envolver ni por la carne, ni por el mundo, ni por el diablo, porque el diablo es experto también para confundir a las personas, es experto para hablarle de Biblia pero manera transgiversada. Y si no, revise lo que el diablo le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no puede comer de los árboles.
Y el Señor no dijo así. El Señor dijo, de todo árbol puede comer menos de uno. ¿Sí ve que parecido, pero no exacto? A veces cuando cambian la palabra es tremendo. Muy bien. El diablo usa a las personas de manera infiltradas dentro de la iglesia para tratar de desestabilizar la misma. Por tanto, toda persona que piensa que dentro de la congregación todos son sanos, no están así. Siempre habrán personas usadas por el diablo para hacer daño. Estas personas son las que hacen más caso al diablo que a Dios. ¿Cómo está compuesto el reino de Dios? Según esta parábola, en sexto lugar, la siega. ¿A qué hace referencia la siega? Miremos el verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Ese es el día de la siega. Pero mirando el verso 29, él les dijo, no sea al arrancar, el 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en graneros. Habla del día del juicio. ¿Qué va a pasar en ese día? Pues que los que estaban filtrados en la iglesia, que lo que hacían era mal, el Señor dice, vengan para acá. Al final del mundo, los ángeles separarán los malos de los buenos, por lo que el Señor Jesús llevará a la vida eterna a los que le obedecieron a Dios, y los que le obedecieron al diablo serán castigados en la eternidad. Mateo usa con frecuencia estos términos para referirse al juicio de Dios venidero. El lloro indica tristeza o rompimiento, y crujir de dientes indican ansiedad, dolor extremos. Los que dicen que no les importa lo que suceda después de la muerte, no tienen idea de lo que dicen, serán castigados para vivir. Gloria al Señor. Los que dicen que no les importa lo que suceda después de la muerte, no tienen idea de lo que dicen, serán castigados para vivir en forma egoísta e indiferentes a Dios. Serán castigados por vivir en forma egoísta e indiferentes a Dios. Séptimo, los trabajadores que recogen la cosecha. ¿Son quiénes? Los ángeles. Los que aceptan el favor de Dios resplandecerán en fuerte contraste con los que reciben la condena. Conclusión: todos los cultivos siempre habrá mezcla, y en algunos casos se puede arrancar. Por ejemplo, hablando del campo, la hierba normalmente que no está tan infiltrada con los demás cultivos se puede arrancar, y de hecho hay que hacerlo porque hay que deshiervar. Esa es la frase que se utiliza en aquellos lugares. Pero cuando se habla de la cizaña es más difícil. Pero cuando aparece la mata de cizaña, no se debe arrancar, por lo que arranca también el trigo. En la iglesia, si hay una persona que sirve de cizaña, no se puede echar de la congregación. Solo hay que esperar el momento de Dios. Aplicación: nunca nos comportemos como cizaña. De lo contrario, es que no ha entendido sobre lo que es el verdadero reino de Dios. Y esto le puede costar la condenación eterna. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿eres cizaña o trigo? Que Dios nos ayude y que no vayamos a ser cizaña.
¿Sí cómo está compuesto el reino de Dios? Y recuerden que el reino de Dios está aquí entre nosotros. No es allá arriba en el cielo. Es aquí abajo donde está el reino de Dios. Claro, allá también, pero porque Él está reinando Dios con sus ángeles, pero también reina aquí con nosotros. Porque Él es nuestro Rey. Así que vamos a orar, vamos a decirle, Señor, ayúdanos a refrenar la lengua, ayúdanos a refrenar nuestras malas actitudes, ayúdanos a mejorar nuestra vida espiritual. Que no permitamos que el enemigo coloque cizaña, que se infiltre. Porque el pasaje dice, y un enemigo vino y metió cizaña dentro del trigo. ¿Sí? Y el enemigo llega en cualquier momento, sin darse uno cuenta. Pero hay que tener cuidado. Ahora sí, si está metida la cizaña, no se puede arrancar. Hay que dejarlo. Así que usted no se preocupe si encuentra un cristiano cizañero. Déjelo. Un cristiano de mal testimonio, porque a veces nos desanimamos, pero eso ya está escrito. Sí, eso es normal, digamos, a la luz de la Biblia es normal. Y nosotros no podemos cargar con la mala actitud de otro. Ajá. Cada quien le respondemos a Dios. Amén. Cada quien le vamos a responder a Dios. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora, en este día que nos está dando, queremos adorarte. Queremos glorificarte, queremos engrandecerte. Queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que tú nos has hablado. Por esta palabra que tú nos has indicado. Que debemos ser trigos y no cizaña. Líbranos de ser falsos cristianos, falsos maestros o falsos hermanos. Líbranos, Padre de la gloria, de ser falsos maestros o falsos evangélicos. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos como trigo, poder dar fruto, poder dar buen testimonio, poder comportarnos mejor con los demás. Ayúdanos, Dios. Por favor, te alabamos, te bendecimos, te honramos a su nombre, Señor. Qué bueno eres tú, mi Rey. Quiero que hagamos una